Hola, muy buenas. Me llamo Leonardo de Armas y estoy encantado de presentarme en este ecosistema Toki de Singular DTV con mi proyecto de largometraje Campeonato Mundial. Siento que este es el sitio perfecto para lo que ando buscando, un entorno que me permita la ejecución de este proyecto con la mayor libertad creadora posible. Campeonato Mundial cuenta la historia de un gimnasta de élite que tras retirarse en la gloria comienza un declive que lo lleva paulatinamente a los infiernos de la degradación, las drogas, el alcohol, la mendicidad. Estando justo en ese punto, tiene que afrontar la terrible noticia de que su único hijo de apenas 1 año de vida ha de ser sometido a una operación quirúrgica urgente, inmediata y además muy cara. Esto hace reaccionar al protagonista y lo que él hace para rescatarse a sí mismo en primer lugar y luego para hacer frente a esta situación entra en el rango de lo que yo denomino lo sobrehumano. Pero quizás será más interesante que antes de entrar en materia con el propio proyecto, en fin, y todo esto, y a modo de conocernos un poco mejor, me gustaría ponerles en el contexto de cómo he afrontado este proceso creativo y cómo en definitiva he llegado hasta aquí. Comencé a estudiar cine en La Habana, donde ya tenía formada una carrera de actor de teatro, de actor de televisión y de actor de cine también, y posteriormente terminé mis estudios de cine en Barcelona, donde además fijé residencia. En los años que llevo aquí he tocado prácticamente todas las patas del sector, digamos, pues cine, televisión, documental, pero también dentro de los roles técnicos, dirección, guión, edición, en fin, y eventualmente también incluso la docencia, ¿no? Aunque ha sido pues, un periodo realmente fructífero en lo profesional y en lo personal, de repente me levanté un día inmerso en profundos conflictos intelectuales y emocionales. Empecé a cuestionarlo todo y, aunque habitualmente para afrontar cualquier tipo de conflicto existencial lo que observamos es que uno tiende de inmediato a ponerse las pilas, a intentar por todos los medios emprender algo para cambiar las cosas, pues no, en esta crisis me dio por hacerlo a la inversa y preguntarme entonces qué es realmente lo que no quiero hacer. Y descubrí que no quería seguir alimentando ese deber impuesto por la sociedad, basado en que uno tiene que obligatoriamente ser alguien en este estúpido mundo, por ejemplo. Algo que obviamente es parte de la degradación anímica y moral en la que está inmersa nuestra especie. Y ante lo cual surge la pregunta, ¿qué puede uno hacer para dar más consistencia a la conciencia de la gente? De modo tal que les permita a las personas entender mejor, comprender mejor este disturbio emocional y mental en el que estamos viviendo prácticamente todos los días. Llevaba bastante tiempo, de hecho, enredado en estos temas, llegando incluso a provocar preocupación familiar, etc. Hasta que, de repente un día, pues, me vino a la mente aquel entorno de creatividad donde me formé en la escuela de arte. Aquello era más o menos una especie de mundo aparte, era un nicho, un ecosistema en el que convivíamos músicos, actores, acróbatas, pintores, en fin, era una fauna tan peculiar, pero lo cierto es que había una conexión tan grande, una magia tan grande, una felicidad tan grande, que aquello permitía las combinaciones más increíbles en términos de intercambio humano y artístico. Y de repente, pues, me di cuenta que eso era lo que me estaba faltando y que algo muy profundo dentro de mí me estaba empujando a buscar eso, a recuperar eso, a conectarme con eso de alguna forma posible. Y la forma de sobrellevar esto, y de hecho fue lo que me trajo de vuelta, fue empezar a conectar de nuevo con sensaciones que tengo asociadas a dicho entorno de creatividad. Y en donde lo que aprendíamos ahí era para toda la vida, bajo el principio sagrado de vibrar siempre en la frecuencia en la que uno se sienta más total. Y esto me trajo el recuerdo de nuevo, que en definitiva, aquella onda en la que tú decides vibrar es lo que acaba siendo tu realidad.
partir de ahí y de forma un poco clandestina decidí estar muy atento a esas sensaciones de retorno o de reencuentro que había tenido conmigo mismo y empecé entonces a liberar cosas. Empecé a escribir secuencias, escenas sueltas, trozos de diálogos que aparentemente no tenían ninguna conexión, pero tenía la necesidad de liberarlo, de irlos pues sacando de dentro. Hasta que de repente un día entro a una cafetería y de pronto leyendo el periódico veo una noticia que, bueno, me impactó. Me hablaba de una gimnasta rusa que ya se había retirado y que tuvo entonces que volver a la competición porque su hijo tenía un problema médico. Digamos, este fue el detonante. Lo que me impactó es la estructura que contaba esa historia y que tenía elementos que de alguna manera encajaban con lo que internamente yo sentía que quería contar y que no sabía de hecho muy bien qué era todavía. Pero sabía que ahí había la base de una buena historia, había un trozo de una estructura que iba a ser sólida realmente. Y eso me dio muchísima emoción, muchísima alegría. Según fueron pasando los días, me fui percatando de que la imagen del protagonista que yo estaba intentando exorcizar se me iba pareciendo cada vez más a la de un atleta español que se llama Gervasio de Fer. En la vida real es ex campeón olímpico de gimnasia. Y es un personaje que de algún modo lo recuerdo de verlo en la tele como alguien de mucho carisma, alguien muy particular. Algo así como una especie de Maradona, el futbolista, el prototipo de deportista con muchísimo talento natural, pero a la vez indomable. Y de pronto pues se me ocurre la estrambótica idea de conocerlo, até cabos, di con él, y el primer día que lo vi, lo primero que me llamó la atención es ver que aún estando retirado se mantiene muy muy en forma. Y a medida que fui indagando más sobre él, sobre su vida, sobre su personalidad, me fui dando cuenta que este tenía que ser el actor protagonista de mi película, por más absurdo que pudiera sonar. Me costaba gestionar o entender, ¿no?, la grandiosidad de haber sido campeón olímpico. Si yo lo que quería era eso, yo quería estar ahí. Cuando todo el mundo tiembla, yo no tiemblo. Porque además le vi un enorme potencial como actor, algo que uno se acostumbra a olfatear y que uno sabe definir muy bien, o sea, un hecho que solo te puede dar la experiencia. Y tal es así que terminó inspirándome uno de los personajes principales de la película, es decir, el abuelo del niño, que es su suegro. Así que, por tanto, entre el niño, el padre y el abuelo, he encontrado los pilares perfectos para montar una estructura y crear lo que yo ando buscando, que es un drama que esté compuesto, en primer lugar, por momentos de gran espectacularidad y también esos otros momentos oscuros y desgarradores de la soledad, de la perdición, de la confusión, que aunque muy extremos, serán igualmente momentos pues, muy poéticos, muy bellos estéticamente, ¿no? Entonces, amigos, pues estos son los ingredientes con los que pretendo convertir a este extraordinario atleta en el actor que podrá acercarnos, mejor que ningún otro, a la experiencia de encontrarse a sí mismo después de un profundo extravío. Y lo haremos jugando con un personaje que estará prácticamente todo el tiempo en pantalla, sometido a toda clase de estímulos y presiones. La presión de los entrenos, la presión de los escándalos por dopaje, la presión del éxito, la presión de la degradación, la presión del hundimiento, la presión de tener que levantarse de nuevo y, en definitiva, la presión que al fin y al cabo es la que llevamos todos los días. Así que, por tanto, lo que yo pretendo con esta película es generar una gran catarsis, la misma que ha experimentado el que habla en todo este proceso. Yo siento que lo que vas a fabricar ayudando y aportando a este proyecto, lo que vas a fabricar es una experiencia, por encima de todas las cosas, una experiencia liberadora.